estoy grabando. Eugenia, te estoy grabando. Paro video. Minimizo. Cuando estés listo, Rubén, decime. Yo estoy listo. Ok, vos, Eu, también. Sí. Acción. En mi caso, el 13 de agosto de 1936, mi abuelo, que pertenecía a la CNT, fue interceptado en su casa por un falangista y se lo llevaron junto a mi abuela. Mi abuela estaba embarazada y le quedaban pocas semanas para dar a luz. Las vecinas contaban que al subirlo al camión parecía que hubiera roto aguas. Mi padre tenía 5 años, estaba pasando el verano en el pueblo. Cuando llegó la noticia, la hermana de mi abuela fue al cuartel de Falange a pedir que la liberaran, puesto que se suponía que a las mujeres embarazadas no se las podía fusilar. En el cuartel le dijeron que en el tiro de gracia le habían reventado la tripa. Mi padre tuvo que vivir con eso las siguientes décadas, hasta 1978. Una vez que falleció el dictador, pudimos reencontrarnos con los camaradas de mi abuelo y pudieron contarlo todo. Uno de ellos nos contó entonces que a mi abuela en realidad la ingresaron en el hospital de Gracia y en la misma habitación que a su tía, y de cómo habían cuidado de mi abuela hasta que dio a luz. Pudo tener a la niña en brazos viva. A mi abuela no la volvieron a ver, se la llevaron del paritorio. A la niña se la quitaron de los brazos y tampoco la pudo volver a ver. Pero así pudimos saber que mi padre había tenido una hermana sana. Sabemos de esto desde hace 33 años. Y llevamos todo ese tiempo buscando. Ese mismo verano solicité ver los archivos del Hospital de Gracia para saber por dónde podíamos empezar a buscar. Y lo que pude comprobar, como han mencionado otros historiadores, es que a partir de junio de ese año, en esos archivos faltan muchas hojas. Y del 13 de agosto faltan las hojas. Desde entonces seguimos buscando. Los archivos que encontré con páginas arrancadas me dejaron entrar porque se encontraban ante una cría que les estaba planteando... El 14 de diciembre de 2006, diversas asociaciones... El 14 de diciembre de 2006, diversas asociaciones y familiares de desaparecidos y fallecidos durante la Guerra Civil Española y la posguerra presentaron ante la Audiencia Nacional escritos de denuncias en las que ponían en conocimientos del juzgado los hechos acontecidos durante ese periodo y la situación de desamparo en la que se encontraban. Exponían su derecho a saber dónde se encontraban los restos de sus seres queridos, su situación y las circunstancias de su fallecimiento, así como la necesidad de que la justicia actuara para descubrir la verdad de estos casos. Se establece que se suplica a la sala que, teniendo por presentado este escrito, se rinde admitirlo. El 16 de octubre de 2008, el magistrado Baltasar Garzón dictó un auto en el que se asume la competencia de los hechos. El objeto de la instrucción es el de delito contra el gobierno legítimo. Un delito que, según reza el texto, indujo matanzas y detenciones sistemáticas y generalizadas de los opositores políticos y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. Las asociaciones cifran en 140.000 el número de desaparecidos en España. Las asociaciones cifran en 140.000 el número de desaparecidos en España. ¿Tiene algo que decir la defensa del acusado sobre las modificaciones de la conclusión? Con la venia de su señoría, este nuevo escrito desborda groseramente el marco acusatorio de este juicio, puesto que coloca como argumento central... Emilio, ¿a qué asociación de la memoria histórica pertenece usted? A la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que tiene implantación en todo el Estado. Yo soy nieto de un desaparecido que durante 64 años estuvo en una cuneta, hasta el 18 de octubre del año 2000. Mi familia siempre pensó que estaba en una montaña a las afueras de Ponferrada, en León, pero estaba en un pueblo, Brianza del Bierzo.
Después de exhumarlo fue identificado por una prueba de ADN. Era una fosa donde había 13 personas. La exhumación se hizo en 2 fines de semana con un grupo de arqueólogos y forenses. Todavía no conocemos la identidad de todas ellas. Están enterradas individualmente en un cementerio, en un pueblo próximo, con un informe osteológico esperando que las reclame alguien. No sabemos quiénes son. Yo soy nieto desaparecido y, por una casualidad, encontré dónde estaba la fosa donde presumiblemente estaba él, gracias a un amigo de mi padre de hace muchos años. En principio yo iba buscando la solución a un problema familiar. Mi abuela había muerto 2 años antes. Mi abuela era una mujer, como muchas de esas abuelas, que en 33 años que yo tenía cuando ella murió, nunca le oí nombrar a mi abuelo por el miedo que tenía. La fosa se abrió en 2 fines de semana. 2 días antes yo publiqué un artículo en el diario que se titulaba «Mi abuelo también fue un desaparecido», comparando lo que había ocurrido en otros países de América Latina con la situación de aquí. No entendía que no ocurriera nada. En muchas ocasiones, mucha gente no sabe qué pasó. Se lo llevaron y se acabó el conocimiento de lo que ocurrió con ellos. Gente que volvía a casa y había desaparecido un familiar. A lo largo de estos años hemos resuelto algunos casos, a veces de forma dramática, como decirle a un familiar que su ser querido acabó en un campo de concentración nazi. A veces solo ayudamos a la gente a saber. Las víctimas de este país nunca han tenido la conciencia de víctimas y han tenido que pasar una travesía de muchos años, de mucho miedo, de mucha marginación, Lo que nosotros queríamos era que la justicia actuara, como actúa cuando hay cualquier crimen. Cuando a alguien lo detienen, como detuvieron a mi abuelo, lo secuestran, lo torturan y lo abandonan en una cuneta con 2 tiros en la cabeza. Eso tendrá que tener alguna respuesta por parte de la justicia. ¿Ustedes han tomado alguna iniciativa de denunciar esto a través de otro foro? Desde abril del año 2010 estamos personados en Argentina en una causa que se lleva ahí, buscando la aplicación del principio de justicia universal. Tenemos casos que se han juzgado aquí en España en el año 1998 y entendemos que eso puede ser bidireccional. Hemos ido allí a aportar la información que tenemos y si desde ahí se puede conseguir justicia y tenemos nuestros derechos garantizados, tenemos que tratar de obtener esa oportunidad. Doña María, cada vez que usted hable tiene usted que apretar el botón que tiene delante del micrófono, porque si no, no se oye, ¿eh? Claro, bueno, entonces apriete usted el botón. El Ministerio Fiscal recurre el auto de Baltasar Garzón argumentando que la ley de amnistía impide investigar ninguno de estos casos por tratarse de delitos comunes. La justicia española detiene la causa por completo el día 2 de diciembre de 2008 y la investigación se cierra. Unos meses más tarde, el sindicato ultraderechista Manos Limpias presenta una querella contra Baltasar Garzón por prevaricación. El 27 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo acepta la querella y el mecanismo judicial se pone en marcha para inhabilitar al juez y dificultar cualquier otra denuncia por parte de las asociaciones y víctimas. ¿Cuántos años tiene usted? Este proceso se ha venido a llamar el juicio a la memoria histórica. 81. La obra siguiente contiene fragmentos transcritos de aquel juicio en el que las víctimas de una dictadura brutal y sanguinaria tuvieron que sentarse frente a un tribunal por defender su derecho a la verdad, la justicia y a la reparación. Cuando empezó la guerra civil. Esto es En la del barrio de los adobes. En Pedro Bernardo. Teatro por la Memoria, El Pan y la Sal, Raúl Quirós Molina. ¿Qué le pasó a su madre en septiembre del año 36?
2. Interrogatorio de la acusación. La mataron por no tener Juez. Se inicia el acto del juicio con el interrogatorio del acusado. Diga su nombre. Garzón. Baltasar Garzón Real. Juez. ¿Promete o jura decir la verdad? Juez. Está usted en su derecho de contestar aquellas preguntas que considere pertinentes y no contestar aquellas que no considere pertinentes. Tiene la palabra el señor abogado de la acusación popular para interrogar al acusado. Acusación. Con la venia, señor presidente. Garzón interrumpiendo. Con la venia, señor presidente. No voy a contestar a ninguna de las preguntas de la acusación popular por considerar que no está legitimada para estar en esta sala. Gracias. Juez. Está en su derecho. Señores jueces, es hora de reparar, es hora de decir la verdad, es hora de que se haga el esfuerzo más tangible para remediar el daño que las víctimas han sufrido. Ustedes y nosotros sabemos lo que representa una sentencia judicial y más lo que representa una sentencia judicial recaída en un proceso como este, el juicio más grande de la historia judicial argentina. Una sentencia como un acto declarativo de certeza, en un proceso donde con todas las garantías constitucionales que hacen a la defensa en juicio, acreditamos cada uno de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Buenos días. Su nombre, por favor. María del Pino Sosa Sosa. ¿Qué edad tiene usted? 75 años recién cumplidos. ¿Conoce usted al señor Garzón, al acusado? ¿Tiene usted alguna relación de amistad o enemistad o familiar? Que me perdone, pero lo conozco por los periódicos y la televisión. Puede sentarse, por favor. Desde que se llevaron a su padre, ¿ha vuelto a saber algo de él? Nunca más. Doña Pino. ¿Con qué finalidad acuden a la Audiencia Nacional? Cada vez que conteste usted tiene que apretar un botón. Acudimos por justicia. Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos y les hicieron muchas cosas. Cuando se llevaron a mi padre, yo era muy pequeñina. Se llevaron el pan y la sal de nuestra casa, porque mi madre quedó enferma y buscaba a mi padre y nunca lo encontró. ¿Su madre aceptó una declaración de fallecimiento de su padre? No, no quería aceptarla, porque como decía ella, se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba. Con la venia, excelentísimo señor. Entonces confío en la justicia, que la justicia va a ser la encargada de llegar a esa verdad y va a ser la encargada de hacer justicia por mí, por mis abuelas, por mi hermano, por mis hijas. Gracias. Por mi país. Dictó usted el auto de diciembre de 2006 del procedimiento 399/2006. No secuestre, no viole, no asesine. Para que no apropie más bebés en un marco ideal, ilegal y terrorista. Yo lo que espero es, además de justicia, espero verdad. Porque no me basta con una sola. Yo quiero la verdad. De la Asociación de Familiares y Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, en la que se denunciaban delitos de genocidio ocurridos durante la Guerra Civil en Madrid. ¿Es cierto? Recalcó que se quebraban en esa querella las normas más elementales de retroactividad. Se me informa particularmente que no tenía abuelos con vida y se me informa también, si mal no recuerdo, que yo había nacido en el sótano de la Escuela de Mecánica de la Armada. Me consultan la posibilidad de que se presente una persona que había presenciado mi nacimiento, el parto de mi madre en carácter de secuestrada. Y yo, por supuesto, accedí. Esta persona es Alicia Emilia, que ella asistió, fue una de las dos personas que asistió al parto de mi madre y, por supuesto, mi nacimiento. Así que, bueno, obviamente ella se encontraba muy emocionada, al igual que yo, ¿no? A partir de ahí, bueno, me empecé a vincular con mi familia de origen y empecé a conocer, por supuesto, por medio de relatos,
quiénes habían sido mis padres y también cómo era mi familia. En los primeros años del franquismo, las asociaciones en 300.000 dejamos de contar, no sabíamos, los niños robados de los que estamos hablando. Evidentemente, el mundo sabe perfectamente quién es el doctor Mengele. El genocidio contra personas, entre otras Francisco Franco Bahamonde, cuando es notorio y de forma pública que es una persona fallecida. Pido a Dios que me dé salud para poder vivir estos años que después de tanta lucha, para nosotros creo que son fundamentales. Pedir, como le pido siempre al equipo de antropología forense, que necesito que encuentren los restos de mis hijos. Les digo, Maco, yo los quiero ver, porque creo que es un pedazo de nuestros hijos, por lo menos así pienso yo, recuperar los restos. Es todo, señoría. Le hicieron muchas cosas y luego, cuando se llevaron a mi padre, yo era muy pequeñina. Se nos llevaron el pan y la sal. Llevo este pañuelo puesto porque cuando estuve en la Argentina, precisamente, y cuando estuve en el Tribunal Supremo, además, declarando, después de sentirme tan mal, y terminado, me giré y justo detrás, en el mismo Tribunal Supremo, vi unas cabecitas blancas y eran un colectivo de madres y abuelas. Entonces, ahí sí me sentí muy bien porque me aplaudieron muchísimo, nos aplaudían ellas, ¿no? Y además asentían, ¿no? Como diciendo sí, sí, ¿no? Y luego cuando estuve en la Argentina tuve el placer de hablar con algunas de ellas y a una concretamente, que es Nora Cortiña, es una de las madres muy activas, le comenté, ¿no?, que era muy difícil en España que se nos escuchara y ella me dijo, con este acento tan bonito que tienen, pues pónganse un pañuelo y salgan a las plazas. Y es lo que hicimos, un poco lo que hacemos también, ¿no? Y bueno, más que nada quería explicarles el motivo, ¿no?